El punto 2 de la unidad 2 habla de hechos. No todos los hechos son trascendentes e importantes para el ordenamiento jurídico. Por lo tanto, hay que hacer una clasificación y saber cuáles son importantes y cuáles no. Así tenemos que los hechos pueden ser simples o jurídicos, clasificándolos según sus consecuencias. Y el origen de ambos hechos, ya sean simples o jurídicos, pueden provenir del hombre o pueden provenir de la naturaleza. Los hechos simples son hechos que no tienen ninguna consecuencia jurídica. Y si provienen de la naturaleza, pueden ser, por ejemplo, la lluvia, puede ser la caída de un rayo, puede ser un terremoto, puede ser un desprendimiento de tierra de alguna montaña. Son todos hechos naturales que pueden no tener consecuencias jurídicas. En cambio, los hechos simples humanos pueden ser tomar mate, hacerse un asado, salir a correr. En principio, esos hechos no tendrían una consecuencia jurídica. En cambio, el hecho jurídico es un acontecimiento al cual el ordenamiento legal le asigna algún efecto jurídico. Por eso, el Código define al hecho jurídico como aquel acontecimiento que, conforme el ordenamiento jurídico, produce el nacimiento, la modificación o la extinción de relaciones o situaciones jurídicas. Siguiendo la idea que se dio anteriormente, hay que tener en cuenta entonces que el hecho jurídico puede ser natural o puede ser humano. Hechos jurídicos naturales, por ejemplo, sería un granizo que caiga sobre una plantación o sobre un vehículo. En este caso, el derecho le asigna a este hecho natural un efecto jurídico, porque producto de la caída del granizo se produce alguna pérdida de las cosechas o se produce algún daño en un automotor, podría activar una cláusula de seguro en el cual, sufrido el daño, este seguro deba indemnizar al tomador de ese seguro. Y un ejemplo de hecho jurídico humano podrían ser los casos de que un humano, una persona, salga a andar en bici. Eso sería un hecho efectuado por un hombre que podría llegar a tener consecuencias jurídicas si, producto de salir a andar en bici, esa persona colisiona a otra. Ahí a esa persona colisionada le corresponderá hacer una demanda de daños y perjuicios contra esa persona que decidió andar en bicicleta. Entonces siempre tienen que tener en cuenta que todos los hechos jurídicos, ya sean naturales o humanos, producen consecuencias jurídicas, ya sea el nacimiento, la modificación o la extinción de relaciones o situaciones jurídicas. Dijimos hasta aquí entonces que un hecho jurídico puede provenir de la naturaleza o del hombre. Dentro de los hechos jurídicos humanos, a su vez, estos actos realizados por las personas pueden ser actos voluntarios o pueden ser actos involuntarios. El acto voluntario es el que realiza la persona con discernimiento, con intención de realizar el acto y con la libertad de realizar el acto, que se manifiesta por un hecho exterior. Es decir, que es necesario que ese
esa manifestación de voluntad que haga voluntariamente la persona se dé a conocer y no quede solamente en una intención en su mente. Entonces, es necesario que por el hecho exterior ese acto voluntario se dé a conocer. A su vez, también puede ser involuntario un hecho jurídico, es decir, aquel que se realiza sin discernimiento, sin intención y sin libertad. Si bien estos elementos de los actos voluntarios, discernimiento, intención y libertad, los vamos a ver con más extensión en el punto siguiente, a modo de introducción, podremos decir que el discernimiento es la capacidad que tiene una persona humana de poder distinguir de lo que está bien y de lo que está mal. Es decir, de apreciar las consecuencias que puede tener para una persona adoptar, tomar una decisión. Es decir, apreciar las consecuencias que puede llegar a tener realizar un acto. Eso sería el discernimiento. La intención, en cambio, es la facultad de poder elegir y saber lo que se está eligiendo entre distintas alternativas. Y la libertad es la posibilidad que tiene la persona de poder decidir por sí mismo sin una coacción externa, es decir, sin que sea presionado a realizar un acto, ya sea mediante una violencia física ejercida por una tercera persona o también por una amenaza producida por una persona. Entonces, recapitulando, para que un acto sea voluntario necesita tener discernimiento, intención y libertad y debe darse a conocer por un hecho exterior, y los actos involuntarios son a los que en la persona le falta el discernimiento, le falta la intención o le falta la libertad. Un acto humano voluntario también puede ser lícito o ilícito. Ilícito es cuando el acto voluntario cometido por el humano está prohibido por el ordenamiento jurídico. Es decir, es antijurídico, como por ejemplo matar a otra persona, robar. Esos son todos actos ilícitos. La característica del acto ilícito es que es contraria a la ley, puede causar un daño y el actor que lo realiza puede actuar con culpa o con dolo. Si el ilícito es realizado con dolo, o sea, con la intención de realizar el acto, estaríamos hablando de delito. En cambio, cuando el autor del ilícito lo realiza con negligencia, imprudencia, con impericia, es decir, sin importarle un poco las consecuencias, no con la intención de causar el ilícito, estamos hablando de cuasi delitos. Por el contrario, los actos lícitos son aquellos actos realizados por el hombre en forma voluntaria que no están prohibidos por el ordenamiento jurídico y de los cuales puede resultar alguna adquisición, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas. Si bien por razones metodológicas no está incluido ni en este punto 2 ni en el cuadro del punto 2 de la unidad 2, es importante remarcar que los actos humanos involuntarios también pueden ser lícitos o ilícitos. Por razones metodológicas no se incluye esta explicación en el compendio de estudio, pero a los fines de que ustedes tengan una visión general, es válida la aclaración. Es así que el artículo 256 del Código Civil
dice que un acto involuntario realizado por una persona es actuado sin discernimiento cuando se refiere a ilícitos, dice el inciso B de este artículo. Es involuntario por falta de discernimiento el acto ilícito de la persona menor de edad que no ha cumplido 10 años. Y también es un acto involuntario por falta de discernimiento el acto lícito de la persona menor de edad que no ha cumplido 13 años. Es decir que hay actos humanos involuntarios que pueden ser lícitos o ilícitos, además de actos voluntarios que pueden ser lícitos o ilícitos. Así que es válida esta aclaración. Por último, tenemos que todo acto humano voluntario, lícito, que no tenga el fin inmediato de la adquisición, modificación o extinción de relaciones jurídicas, va a recibir el nombre de simple acto lícito. Aquí, como verán, la finalidad de producir alguna adquisición, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas es mediato. ¿Por qué es mediato? Porque aquí el efecto jurídico nace de la ley, no de la voluntad del sujeto. En cambio, si hablamos de un acto humano voluntario, lícito, que tenga el fin inmediato, es decir, que el sujeto quiera producir alguna adquisición, modificación o extinción de situaciones o relaciones jurídicas, estamos hablando de acto jurídico. Veamos entonces las diferencias que hay con ejemplos. Si uno va de pesca o de caza, en realidad eso es un acto que si no hay ninguna prohibición es lícito, lo puede realizar la persona, es un simple acto lícito, y que si se produce el hecho de obtener la pieza, ya sea el pez o sea el animal cazado, ahí el derecho dice, esta persona no tuvo la intención o no tuvo en miras la intención de hacerse del derecho de propiedad de la cosa. Es la ley que al obtener la pieza o el animal le atribuye la propiedad. Es decir, que en el simple acto lícito, una actividad como de esparcimiento o como de diversión, se puede traer aparejada un derecho de propiedad a la pieza. Entonces es la ley la que aquí le confiere el efecto jurídico. Diferente es el caso de los actos jurídicos, donde la persona ya desde el primer momento tuvo la intención de producir un efecto jurídico, como por ejemplo es ir a una agencia de auto y comprarse un automóvil o de vender alguna propiedad. Es decir, esa persona interpreta la ley desde el minuto cero tuvo la intención, tuvo el fin inmediato de producir una consecuencia jurídica. Diferente es el caso del simple acto lícito que en este supuesto el derecho sostiene de que puede una acción comenzar como un simple acto lícito y por un fin mediato, no inmediato, se produce una consecuencia jurídica.